Cuando se hace alusión al uso de términos, tenemos que referirnos a lo que son los lenguajes de especialidad, conocidos también como lenguajes para fines específicos. Para poder comprender bien cuál es su significado, vamos a comenzar viendo cuál es el significado del término lenguaje o de la palabra lenguaje. La Real Academia Española de la Lengua nos da una primera acepción en la cual señala que el lenguaje es un sistema de comunicación verbal y casi siempre escrito propio de una comunidad humana. En una segunda acepción señala que es el vocabulario y la gramática propios y característicos de una época, de un escritor o de un grupo social. Como podemos ver, en estas dos acepciones del lenguaje se hace mención a lo que es una comunidad o grupo social. Es decir, que el lenguaje le pertenece a un determinado grupo de hablantes. ¿Y por qué decimos entonces que es especializado? Cabré, que es una estudiosa de la terminología, señala especializado en el ámbito del lenguaje como un lenguaje que es diferente a lo general en cuanto al sentido comunicativo. También nos dice que especializado se refiere a que tiene un tema que no es de dominio común. Nuevamente vemos que se está haciendo la salvedad de que se refiere del lenguaje utilizado por determinadas comunidades humanas para su comunicación. Entonces podremos definir qué es lenguaje especializado. Cabré en el 2004 nos señala que es el conjunto de recursos que permiten expresar una parcela de conocimiento delimitada por una temática especializada. Nos da también una segunda definición como un conjunto autónomo de unidades y reglas que describen las producciones emitidas en una situación de uso. Es interesante que vayamos viendo que existen ciertos términos como el término uso, que lo vamos a ir viendo porque recordemos que los lenguajes de especialidad se utilizan bajo ciertas condiciones de comunicación. Edo Marzá más recientemente nos da otra definición y señala que los lenguajes de especialidad son subconjuntos pragmáticos del lenguaje general. Al referirse a pragmáticos, nuevamente está haciendo referencia a el uso que tienen esas palabras. Y son subconjuntos del lenguaje general que presentan ciertas características que confluyen con los lenguajes de especialidad o de los lenguajes de especialidad que confluyen con el lenguaje general, pero que presentan también otras características que les son propias. Así podemos ver en este diagrama de Cabré del año 93, donde se señala el lenguaje general, la lengua común, la lengua cotidiana, la lengua de todos los días o el lenguaje que utilizamos diariamente como un subconjunto de ese lenguaje general, y luego los lenguajes de especialidad que pueden compartir palabras con la lengua común e incluso compartir palabras entre ellos. Pero es posible que esas palabras que están compartiendo tengan un significado particular dentro de cada uno de esos lenguajes de especialidad y es a lo que le vamos a llamar términos. Así vemos entonces que los lenguajes de especialidad pueden ser considerados variedades especializadas o subconjuntos del lenguaje general que no van a tener un carácter críptico. ¿A qué nos referimos con carácter críptico? Los lenguajes de especialidad son llamados también tecnolectos, es decir, dialectos que son utilizados en ambientes técnicos, es decir, que están utilizados por eh, personas que se mueven dentro de ciertos ámbitos profesionales. Esto en comparación con los llamados sociolectos, que vienen siendo los dialectos que se utilizan en ciertos grupos sociales y que sí tienen un carácter críptico, porque esos grupos sociales requieren que las palabras que están utilizando para comunicarse no sean entendidas por el resto de la sociedad. Y por eso entonces van a tener un carácter críptico. Entonces, los lenguajes de especialidad o tecnolectos son propios de determinados grupos profesionales y constituyen variedades que están configuradas por razones extralingüísticas que, como vamos a ir viendo, son razones que no tienen que ver directamente con la palabra en sí, sino que tienen que ver con el significado de esa palabra y requieren de una especialización profesional de sus usuarios, que se mueven en un ámbito o dominio particular de su área de conocimiento
y que corresponde entonces a una determinada parcela del saber. Se producen entonces bajo una situación de comunicación específica, particular para esa área del saber, y además también tratan sobre temas específicos. ¿Cuáles son entonces las características que presentan los lenguajes de especialidad? Hemos venido diciendo que una característica importante es que se trata de palabras de uso, es decir, tienen que ser registros funcionales, registros que pueden servir más allá de lo que significa, lo que representa la palabra. Esos registros funcionales están producidos para ciertas situaciones de comunicación, como ya lo hemos venido diciendo, que se dan bajo ciertas condiciones de los emisores y receptores que entienden esos conceptos que están en las palabras y que son emisores y receptores específicos, y siempre dentro de un nivel de formalidad. Los lenguajes de especialidad tienen una función comunicativa básica. ¿Y a qué nos referimos con una función comunicativa básica? Esto quiere decir que su función va más allá de la simple palabra. Es decir, que tiene toda una idea que implica una cierta comunicación que está asociada a esa palabra. Y cada uno de los lenguajes de especialidad usa unas estrategias discursivas distintas. Sin embargo, siempre existen unos ciertos tipos de estrategias discursivas que son comunes, pero que pueden adoptar características diferentes dependiendo de cada una de estas áreas de especialidad. ¿Qué definimos entonces como lenguaje especializado? Aquel conjunto de conocimientos que van a tener características morfológicas, es decir, que se refieren a la estructura interna de las palabras, al proceso de formación de las palabras, a las clases de palabras que se utilizan, también léxicos, que se refieren entonces a los términos ya propiamente dichos, sintácticos, porque estos lenguajes de especialidad van a tener unas ciertas formas en las que se combinan las palabras y también en las cuales se establecen relaciones sintagmáticas entre esas palabras. Y también van a tener ciertas características textuales, porque no todos los lenguajes o los lenguajes de especialidad no hacen uso de todos los tipos de textos existentes. Además, requieren mucho de recursos expresivos y comunicativos precisamente porque su función es funcional para establecer una comunicación especializada determinada entre ciertos emisores y receptores. Esas características comunicativas son necesarias para desenvolverse adecuadamente en ese ámbito en el cual se mueve el lenguaje de especialidad, que viene siendo ese contexto profesional de la especialidad. ¿Qué decimos entonces con respecto a lenguajes para fines específicos? ¿O por qué se consigue entonces que muchas veces se utilizan indistintamente lenguajes de especialidad o lenguajes para fines específicos? Si bien entonces los lenguajes de especialidad nos señalan un poco cómo son esas características de los términos y de las palabras que se van a utilizar en esos ámbitos, en el caso de para usos específicos, lenguajes para usos específicos, entonces se nos dice específicamente cuál va a ser el uso efectivo que van a tener dichos recursos. ¿Y cómo se aprenden? Los lenguajes de especialidad, al igual que como aprende un niño a hablar, tiene que aprenderse durante el desarrollo. ¿Pero el desarrollo de qué? En el contexto del aprendizaje de dicha especialidad. Es decir, un aprendiz va desarrollando su conocimiento, su aprendizaje, mientras va estudiando la especialidad, sea cual sea esa especialidad. Y así va adquiriendo los conocimientos y las destrezas propias de su especialidad, entre los cuales se incluye entonces el conocimiento
del léxico particular que se utiliza en esa especialidad. Además, también adquiere todos los recursos para expresar los contenidos que van a describir su especialidad. Y además, entonces, los recursos para transmitir las ideas.